Señores, buenas noches. Soy Luis Novarecio. Esto es Animales 2020. Otra jornada más en la que se divide la información. Por supuesto, la cuestión sanitaria, con lamentablemente un número que nos hace acostumbrar a la cantidad de fallecidos, casi rondando los 150. Enseguida te voy a hablar. Hay mucho de información, pero también hay de política. Está sentado con nosotros Julio Bárbaro. Gracias, Julio, por estar con nosotros. Hay mucho para hablar, porque va a estar también el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, en un mano a mano, después de la deuda, después de lo que algunos dicen es el relanzamiento del gobierno. Señores, buenas noches, ¿cómo están? Y después de lo que algunos también empiezan a decir, ahora empezamos a ver cambios. ¿Hay cambio de gabinete post arreglo de la deuda, Javi? Mira, Luis, en Olivos están volviendo las versiones sobre la posibilidad de una refrescadita en el gabinete, producto de que el presidente de la Nación no está muy conforme con algunas áreas. Circula irónicamente una broma interna dentro de la residencia presidencial que dice que hay varios ministros y ministras como grupo de riesgo, pero no de COVID. Claro, sino de salida. Sino de permanencia. Déjame preguntar, Julio, si lo llamara hoy Alberto Fernández, ¿le diría que refresque, que cambie su gabinete? Sí, desde ya. Eso, el gabinete, digamos, no hay quien ignore que es un gabinete mediocre, gris. Y en ese sentido, refresca. Digo, aquel se ríe. Porque no. Pero sí, es un gabinete con que todo. no, digamos, no se luce con el gabinete, punto. No se luce con No el se gabinete. luce. ¿Y por dónde empiezan a conocerse rumores de esta posibilidad, Javier? Mira, me plantean dos escenarios. Uno apunta a ministros, insisto, ministras, que ejecutaron poco y nada del presupuesto asignado, que no fue derivado al Ministerio de Salud por la pandemia ni nada, sino hay muy poca ejecución presupuestaria en lo que va del año. Y también me dieron una observación. Fíjate, ministros y ministras que no van a Olivos ni prácticamente aparecen con el presidente. Por ejemplo, ¿a qué pongámosle nombre a la cosa, a esto? Me cuesta ponerles nombres. Lo cierto es que por ahora les intervinieron, entre comillas, los ministerios a varios ministros porque no veían que accionen. Les intervinieron. Entre comillas, les intervinieron y los llaman y les preguntan cómo es el plan para que después desde Casa Rosada se decida por dónde se avanza. Claro, digamos, post-pandemia o post-pandemia. Ya sabiendo que vamos a convivir con el coronavirus durante mucho tiempo, se empieza a preguntar qué pasa con el resto de los ministerios. Digamos, ¿cuáles son las áreas más complicadas? ¿A dónde aparecen las áreas más complicadas? Bueno, hay un reclamo o una crítica muy fuerte al tema de seguridad. Me parece que el presidente, más allá de la banca pública que hizo sobre Sabina Freddy, que en su momento en esa interna con Bernie, el gesto ayer de Cafiero saliendo al patio de las Palmeras diciendo aumentó el delito, marcó la cancha. Parece que el gobierno, en realidad Alberto Fernández quiere marcar una línea de que no es lo mismo en materia de seguridad de lo que había antes de 2015. ¿Cómo vive esta pelea Bernie-Frederick, que parece ser la mano dura por un lado, el garantismo más Zaffaroni y Berbisky del lado de la ministra de Seguridad? Zaffaroni y Berbisky siempre fueron piantaboto. Y además la incoherencia, dos personajes. O sea, Zaffaroni, un juez de la dictadura, que ahora es un amplio personaje de la justicia, un cachivache. Recién hablábamos de Uruguay y la coherencia de sus militantes. Aquí es la incoherencia. Berbisky es más o menos lo mismo. Yo creo que eso es el progresismo piantaboto. Digamos, cuando eso está en acción, uno sabe que pierde las elecciones directamente. ¿Se puede mostrar, digo, la pandemia atravesó todo, pero digo, ¿se puede mostrar la marca de cuál es Alberto Fernández, cuál es el gobierno de Alberto Fernández? ¿Es más conciliador? ¿Es más la dureza de Cristina? ¿Qué es hoy? Yo creo que él no cerró consigo mismo qué es. Y en eso Bernie inventa un personaje que es la lealtad a Cristina desde el peronismo ortodoxo. Es una maravilla. Realmente ha logrado imponer un sin límite al personaje. Es muy sólido. Hoy hablamos de Cristina. Hoy salió durísima Cristina Fernández de Kirchner con tweets, ¿no? 8:30 de la noche, unos hilos, 8 tweets lanzó
contra la justicia. Esto se da en el marco de la discusión de la reforma judicial, nada más ni nada menos. La vamos a ver a Cristina muy fuerte contra la justicia en las redes sociales, en Twitter, no en el Senado. En el Senado no va a tener este rol, va a dejar que se discuta, que lo discutan las espadas de ellas del Senado, no lo va a hacer, pero sí en Twitter. Fue muy dura, ahí vemos algunos de los tweets contra los jueces, Martín Irursun. A mí me parece antes, Rosario, que hay que decir, está pareciendo más. O sea, me parece que se arregló la deuda, que es una gran cosa. Se consiguió el arreglo de la deuda. Empezó a manejarse la discusión del proyecto que más ambición tiene ella, que es la justicia, y yo la veo como más presente en... Siempre por tuit, ¿no? En Siempre por tuit. redes Porque, sociales. claro, en el Senado nunca va a tener estos gestos más allá de que se va a pelear pelea con las alguno. chicanas con... Desde la- lo gestual Le igual corta. hay una preponderancia importante. Guzmán almuerza con ella Por eso, el día claro. del anuncio. Ella come con la cadena agroalimentaria que le está proponiendo un salvoconducto para ir a buscar dólares con un salto cualitativo en las exportaciones y luego lo recibe a esa mesa Alberto Fernández después de la validación de Cristina Fernández de Kirchner. Se mete en la Empieza- discusión con la policía de la ciudad. Claro. Empieza a marcar la cancha en el conflicto con Rodríguez Larreta. Claro, Sí. claro, sí, critica la reta. primera. Respaldó a Axel Kicillof el día que se renovaba la cuarentena. Yo noto como que Axel- va... Y fíjate esto que ahora sí, contame porque Totalmente. es muy directo hacia Sí. la justicia, ¿no? Totalmente. Es los jueces Martín Irursun, dice, y Leopoldo Bruglia, ¿quiénes son? Bueno, los que hoy rechazaron, anularon el pedido de peritaje de celular de Mauricio Macri que había pedido la jueza Servini. ¿Qué dice? No lo anularon, perdón, sino que le pidieron a María Romilda Servini que acortara el periodo en donde hay que cotejar a quién llamaba, con quién hablaba Mauricio Macri, no de qué hablaban, sino con quién, en la época de la mesa judicial Claro. macrista. Ahí se está investigando la mesa judicial. La jueza Servini había dicho, periten, Sí, vean el 3 celular. años. 3 años. Y los jueces, le que dijeron- son los mismos que habían creado aquella teoría de te detengo por si las dudas porque tenés poder residual. que dice Cristina ahí, ¿no? Exactamente, ¿no? Bruglia es uno de los camaristas que el Consejo de la Magistratura, es uno de los 10 camaristas jueces, que el Consejo de la Magistratura pidió que el Senado investigue de qué manera, evalúe Claro. de qué manera fueron puestos como camaristas, en este caso, durante el macrismo. Bueno, dice ¿Qué esto. dice Cristina? Claro, Sí. que garantizan la impunidad de Mauricio Macri. Lo dice con esas palabras Cristina Kirchner sobre la decisión que hoy tuvieron estos camaristas. Habla también, obviamente, de sus causas judiciales, que a ella sí la persiguieron, no como a Mauricio Macri. Ahí hay una postura del kirchnerismo que es, Mauricio Macri no se fuga, no está de viaje para fugarse, como decían de Cristina Kirchner. ¿Por qué? Porque acá en la Argentina es donde tiene la impunidad. ¿Para qué se va a fugar? Va a volver a la Argentina y hay un discurso del kirchnerismo muy fuerte Bueno, con respecto a esto. Y ahí sube al ring a Mauricio Macri. Exacto. Es otra Lo que definición decíamos, política. claro, digamos. lo Que que esto quería decíamos preguntarle a ayer. Julio, digamos, hay una obsesión de Cristina como antagonistas imprescindibles de subirlo a Macri como Macri de subirla a Cristina al escenario. Otra vez Cristina vuelve con este tema. Sí, pero eso es para ella la derrota. O salimos de la trinchera. La justicia es un tema que hoy la única justicia que tendríamos que tocar es la distributiva. Tenemos 50% de pobres. Y una miseria y una situación que duele vivirla. Cuando vamos al tema de los jueces, vamos a la necesidad de un grupo del poder en contra de la gran necesidad de la sociedad. Pero espera, Julio, ¿vos estás planteando de que no es necesario reformar la justicia No. o que es inoportuno reformar Yo estoy ahora la plante- justicia? Es imprescindible, Ah, pero como en eso estamos todos de acuerdo. como resultado de la pacificación de la sociedad, como inicio del diálogo, es una trinchera que va a la derrota del gobierno. Esto es muy interesante. Usted dice, primero consensuemos, armemos un proyecto para los próximos 50 años y después hablamos de Y la la justicia será lo final, pero sin acuerdo no hay posibilidad de resolver la justicia. Como una nueva fractura, como una nueva trinchera, es negativo para toda la sociedad. Cuando en serio digo la justicia distributiva es la atrocidad. Viniste de un 5% de pobreza a un 50%. No son los jueces los culpables. Hay otros temas más claves e importantes para el resto de nuestra clase política. Bueno, pero estos tuits que aparecen a mí me parece que ratifican a aquellos que decían, no es Cristina la que está interesada en este proyecto. No es- vamos, esto está clarito, o sea, le pone el sello Sí. y lo despacha No, como un proyecto Incluso en el personal. Senado quieren tener el proyecto aprobado a fin de este mes.
O sea, ya 26, quieren el 26 de tenerlo a agosto. fin de este mes el proyecto aprobado. Sí, además tiene nombre y apellido. Luis, Sí. lo interesante acá es que no es solo una reforma judicial. Cristina tiene anotado, hoy mencionó a 2 de ellos, Vamos a repasar no son todo- los únicos. vamos a repasar porque me parece que es tiene muy- anotados los jueces que los tiene marcados. Me parece interesante repasarlo, no por una obsesión así de ponernos en intérpretes de como se hace con la Biblia, de exégeta de la Biblia, pero para entender porque está dando mensaje por mensaje. El primero era Irursun y Bruglia, que explicamos eran los 2 jueces que habían, según ella, comenzado esta persecución al kirchnerismo. Próximo tuit de la vicepresidenta de la Nación sobre este particular, Rosario. ¿Qué Sí, dice? Detalla justamente lo que había pedido la jueza Servini de Cubría, ¿no? Dice que había solicitado a las empresas telefónicas las llamadas realizadas y celdas activadas entre el 1 de enero del 2016 y el 31 de agosto de 2019 por Macri y por otros funcionarios. Ojo, Ojo. no el contenido de la llamada. claro. Ojo. o sea, Eso es obvio y es un tiro por elevación a cuando la escucharon a ella. Y lo dice Con también, Parrilli, ¿no? claro, con lo, Parrilli. lo dice, Acá no "Me se puede espiaron". tener el Si contenido, ya si está. seguimos los tweets, dice, a soy mí yo me Cristina espiaron. Pelotudo, está Claro, hablando. claro. Claro. Es Va narrativo, sobre no eso estoy después. afirmando esto, exactamente. Totalmente, si seguimos en un tuit dice, a mí me espiaron, me siguieron, me escucharon, difundieron llamadas privadas ilegalmente y se llenan la boca hablando de república. Máximo tenía razón, en ningún lugar del mundo Macri va a tener más impunidad que en la Argentina. ¿Esto qué es, Julio? ¿Es rencor? ¿Qué cosa es? Falta de grandeza de los dos lados, ¿eh? Yo prendo 3 canales y quieren que vaya preso Macri y otros 3 que vaya preso Cristina. Ahora, yo pregunto, ¿podemos construir una sociedad desde ese nivel de agresión? No. En el medio de la pandemia, ¿no? O sea, ella tenía una salida que era la grandeza. Del laberinto se sale por arriba. Pero, de Julio- esto alguien tiene que decir, vamos a la unidad nacional. Ok. Que lleven preso o no. Vamos a la unidad nacional. Sí. Yo me sumo a ese bondi. Sí. Ahora, si cometieron delitos, se llame Macri, se llame Cristina Fernández de Sí, Kirchner, sí. se llame Perico Los Palotes. Si cometieron delitos, si chorearon, si se llevaron plata gracias al Estado a empresas que son de la familia, lo que fuera, ¿por qué no tiene que actuar la justicia? No, la justicia tiene que actuar. No tiene que ser el resultado de la acusación del uno al otro. Porque acá, tanto el kirchnerismo como el macrismo fueron fracasos para la sociedad. Entonces, no tiene que ir preso Macri porque lo acusa Cristina ni viceversa. Lo que tiene que ser es una justicia que esté por encima de los dos. A ver, ¿sabes y una qué pasa, justicia que Luis? tenga hecho y prueba, perdón, Nacho, Exacto. pero digo, que tenga hecho y Claro. prueba. Claro, pero yo Porque digo- si no hay hecho y no hay prueba, Sí, claro, no hay modo. no hay- claro, porque si no es lo que dijo, lo que se supone, lo que... Mi apreciación, mi valoración. Claro. Pero se Pero puede a mí con me los actuales parece, intérpretes. Nacho, quiero que me ayuden, que es muy interesante porque no son tweets al azar. Son tweets específicamente, son 8 tweets, si no me Sí, equivoco. 8 tweets, incluso después ya empieza a hablar en plural del Poder Judicial, porque Contame. arrancamos con los jueces, el primer tuit, pero después habla en general del Poder Estos son los Judicial. jueces de la oposición que hablan de impunidad, señalando con el dedo y al frente de todo. Me espiaron, lo que decías recién, Sí. me espiaron, me siguieron, me escucharon, difundieron llamadas ilegalmente, se llenan la boca hablando de República. Y ahora sí, ya empieza a hablar a los jueces En en general. el medio del proyecto de reforma y dice, el mismo Poder Judicial que le garantizó la impunidad siendo empresario por el delito de contrabando agravado de auto, está hablando de la vieja causa Sebel, ¿no es cierto? Sí. Que era la Que fue importación de algunas partes. Y el próximo es el mismo que le garantizó Otra causa, o sea, le habla a todos los jueces, ¿no? la impunidad en la causa por las escuchas ilegales. ¿Se acuerdan que Macri asume procesado, y ella lo recuerda, a 19 días después de haber asumido, la Cámara da vuelta a este procesamiento, ¿no? Y ese es el último, termina No así. hay argentino más impune que Mauricio Macri. Espero que algunos argentinos y argentinas se den cuenta. Digamos, usted decía falta de grandeza, pero también le marca la cancha a Alberto Fernández. O sea, mañana si el presidente da una nota, cualquiera le va a preguntar por Luis. estos tweets. Cristina y Macri no podían ganar la elección. Si iban ellos. Cristina tiene la lucidez de poner a Alberto. Con esto hay una ampliación de su espectro. Si ahora limita a Alberto a su propio grupo, lleva a una nueva derrota, porque cualquiera de los dos es minoría. No hay que leer una encuesta, hay que vivir la calle. Entonces, o ella permite que Alberto sea más amplio que el kirchnerismo, o ella construye la derrota que viene. Bueno, Ahora, pero- ¿Alberto está en desacuerdo con esto? Esa Eso no lo esa sabe nadie, y él parece que no lo dice.
Eso es otra No, cosa. Bueno, pero hoy no vamos a tener al están- presidente no de la están en Cámara de desacuerdo. Diputados, ¿no? Para preguntarle esto. ¿Cómo, Nacho? No está en desacuerdo. Claro. Alberto llegó, anunció este proyecto, lo trabajó Lozardo, que es, además de su amiga, su socia de toda la vida, y lo tejió ella. Ahora, la gran pregunta para mí es, ¿el fin justifica los medios? Para mí la reforma del Fuero Federal es imprescindible. Eran impresentables los 12 de Comodoro Pi, impresentables en su forma de accionar, Sí. no en la forma personal. Ahora, está claro que tiene nombre y apellido este proyecto, tiene nombre y apellido. Ahora, este proyecto, si se aprueba y es ley, va a quedar para el futuro. Ahora, A mí de lo todas que me maneras- parece interesante, Paulino, Sí, es claro. que se abre otra vez como modo de discusión política el tema de las grietas. O sea, la Sí. grieta del Poder Judicial y también en materia sanitaria, Nacho. Hay una grieta en materia sanitaria. Podemos ver, de paso, digo, los nombres, los números que tenemos para el día de hoy, pues no es que se superó el tema del coronavirus. Yo creo que hemos empezado a acostumbrarnos a estos números que vamos a ver enseguida y que tienen que ver con una cantidad de fallecidos que ronda los 150, hoy 147. Es muy alta la cantidad de fallecidos que estamos teniendo. Los infectados, 7.500, de los cuales, ayúdenme con los datos, 6.900 son del AMBA. 6.400. 6.400 son del Sí, AMBA. Por con primera la vez hay más provincia- de 1000 que son del interior del país. Por Claro. primera vez con 4 provincias que están arriba de 100 y una provincia que aparece arriba de 200 casos. Y la como provincia de Río Buenos Aires casi 5.000, porque son Sí, 4.900 y tantos, ¿no? 228.000, pero aparece una grieta sanitaria. Sí, la Nacho. grieta sanitaria entre el gobierno nacional y la ciudad de Buenos Aires. Hoy salió Luana Volnovich a respaldar a Alberto Fernández por aquella afirmación que planteaba que estaban yendo pacientes a ser atendidos en provincia de Buenos Aires. Pero ahora, ¿por qué es la grieta? La grieta se mantiene, Luis, porque de un lado lo que te dice el gobierno nacional es no vamos a hisopar a los que sean convivientes de positivos y que tengan síntomas. ¿Y qué te dice la ciudad de Buenos Aires? Yo voy a seguir testeando, yo quiero constatar que realmente sean positivos y no incrementar la cantidad de positivos sin que tener la comprobación del PCR. ¿Esto qué va a redundar? Bueno, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires va a haber cada vez muchos más contagios y la ciudad de Buenos Aires se va a mantener en una meseta que incluso cada vez es más alta. Bueno, la grieta está aquí bien graficada con nombres, ¿no? Sí. Presidente de la Nación, que por primera vez en las últimas 48 horas sale a pegarle a Rodríguez Larreta Sí, directamente. y un Rodríguez Larreta que no sabe por qué. No sabe por qué. Yo pregunté hoy, ¿por qué no sale a contestarle? No tiene que ver con las cuestiones técnicas, tiene que ver con una desorientación que tiene el jefe de gobierno porteño de por qué está actuando el presidente de esa manera con él. Se siente, me dicen en su entorno, defraudado, decepcionado, dolido, no lo entiende, vio el tuit de Guado de Pedro, vio el tuit de Cristina, creía que quedaba Larreta ahí. está desconcertado. Está desconcertado, no entiende por qué salió Ahora, Alberto tan ¿Cuándo duro. tienen que volver a reunirse para La semana que viene. la semana que viene? O sea, estamos a una Ya la semana, que viene. digamos, del tándem clásico. Martes informes, miércoles se ven, jueves están los Y no tres va a ju- pasar nada. ¿Se van a juntar de vuelta? ¿Sí? Y no va a pasar nada. Hablan todos los días. Larreta y Axel Kicillof siguen hablando todos los días No va a a pasar pesar de nada. esto. Por eso también el gobierno quiso minimizar esta discusión diciendo que Alberto no dijo otra cosa que la que había dicho Axel, que la que había dicho Luana hace 2 semanas. O sea, en privado siguen las conversaciones. ¿Siguen hablando? hablando. A pesar de este Sí, desconcierto. públicamente, que Públicamente te pega hay primero Guado de mensajes Pedro, te políticos. pega después Cristina. Sale el presidente, que es el más Sí, amigo. no hablemos de Goyán, que te viene pegando, bueno. desde el primer momento. Pero sale el presidente con el que, de alguna manera, también Larreta pagó un costo político muy alto por Claro. seguir a la nación y a la provincia. Con los Convengamos, propios. convengamos En los también, propios. convengamos también, Claro. como lo vimos ayer con Santilli, en la entrevista que le hicimos, que hay una estrategia porteña de no confrontar. Claro. ¿Podés Hay bancar? una ¿Pero podés estrategia- bancar? Te pegan Hay los una ministros. estrategia de no confrontar. Responden técnicamente. Lo hizo Quirós ayer Claro, también, claro. por el tema famoso de las camas. Sí, bueno, pero lo habitual es que vengan más de provincia a capital. PAMI hizo un convenio con la provincia, Exacto. Responden técnicamente. Santilli, mira que tiene años de esto, su origen peronista y todo eso, y no lo movimos, no lo pudimos mover, Claro. no lo puede mover nadie de no confrontar. Trata de responder Sí. con tranquilidad. Ahora- Y Rodríguez Larreta lo que hace es no discute. Sí, Julio. El negocio de ellos es no El discutir. peronismo de capital es tributario de Rodríguez Larreta. Es una minoría acordada. No hay ninguna pelea jamás. Y Alberto es el resultado de ese peronismo, que es el segundo del PRO. Digamos. Entonces, eso no refleja el interior, no refleja Buenos Aires. Está bien,
Pero eso Julio, es así, no esencialmente. solamente eso, sino que Rodríguez Larreta, aún con Mauricio Macri siendo jefe de gobierno de la ciudad y Horacio Rodríguez Larreta jefe de gabinete, cobijó al albertismo porteño, porque el albertismo famoso del que hablamos siempre es porteño. Claramente. No hay en Rosario albertismo, no hay las provincias, nada. Perdón, nada. y Albertismo. asociado, digamos, asumiendo su derrota eterna. Porque no van a competir por otra cosa que por ser una a veces poco elegante minoría. Hagamos un paréntesis aquí de lo político, porque me parece que está muy imbricado, está muy pegado a la cuestión sanitaria que traía Nacho Ortelli, porque digo, a mí me parece que ya se nota claramente la interna que hay entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad. Calvo sostiene que van a resistir, que se van a tomar se van a tomar un clonazepam para sostener y para no contestar. Falopa de Igi. Pero claro, pero digo, en el medio siguen subiendo los casos. Está Luis Cámara, que es uno de los integrantes del comité de expertos que asesora al presidente. Luis, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Un mal día hoy, Luisito. Muy mal día, ¿no? Mal día, sí. Mal día por el número de fallecidos, no por el número de casos, porque eso tiene que ver con los testeos, ya sabemos que hay más casos, pero el número de fallecidos a mí particularmente me duele mucho. Porque vamos a una proyección de 8.000 a fin de mes, digamos. En total 8.000 fallecidos. En total no, a fin de mes dije. Claro, sí, bueno, sí, digo, pero del total desde que comenzó la pandemia. Esto para vos es un número que te permite, es trágico el número, definitivamente, pero ¿te permite pensar que estamos en el peor momento? Sí, estamos transcurriendo el peor momento, pero todavía no tenemos el derrame del virus en forma significativa hacia el tercer cordón del conurbano, con el cual ahí esto se puede prolongar mucho tiempo. Yo calculé, te había dicho creo primitivamente unas primeras veces que estuve contigo, que más o menos para la segunda mitad de agosto ya podía esto enfriarse y da la sensación de que no, en la segunda mitad de agosto vamos a estar, digamos, aún más difícil que lo que estamos ahora. Bueno, y si llega el tercer cordón, vamos a estar todo septiembre, digamos, nerviosos, digamos, por así decir. Déjame ver si te entendí bien. Vos Sí. estás diciendo que en un mes, es decir, agosto, vamos a tener la misma cantidad de fallecidos por COVID que tuvimos en los 4 meses anteriores. Y estamos 120 por día. Sí. Es fácil, hacer la cuenta. La cuenta daría 6.500, 7.000, Luis, pero entiendo que Bueno, usted lo que 7.000, hace es la no, proyección, claro. de Es que- una proyección, te estoy diciendo, calculá la proyección que estamos teniendo en la última semana, 120 por día, son 25 días por 120, más o menos te dan 3.000 y pico, más los 4.100 que tenemos ahora, llegamos a los 7.000 y algo. O sea, hay que darle razón a Nicolás Kreplak, que decía compro hasta el 15 de septiembre. ¿Se acuerdan cuando lo dijo acá? Sí, Y fue un que- escándalo Vamos. nacional y él dijo, yo compro hasta el 15 de septiembre. ¿Vos crees que hasta esa fecha vamos a estar en una situación Vamos a estar difícil? difícil. Yo, desde mi óptica, trataría de no abrir ninguna compuerta más. Tampoco me gustaría regresar, porque en algún momento el virus sí tiene que expresar, porque si uno se pone tremendamente restrictivo, esto se va a prolongar muchísimo Claro. tiempo. Ahora, Se sí. está expandiendo. Dejame un segundito, perdón. Sí, claro. Un poco por lo que dijo Bárbara antes. El virus se expande básicamente por los barrios populares, que afortunadamente tienen menos letalidad porque son gente joven, resisten, pero a partir de los barrios populares invade, digamos, los otros barrios. Y ahí, digamos, hay gente más anciana, entonces esto como que se mantiene hasta que no termine de comprometer los barrios populares, que tienen una tasa de infección muy grande por las cuestiones sociosanitarias que no tienen que ver con este gobierno, sino es una estructura de los baños compartidos, la cocina Claro. compartida y el hacinamiento. Y eso es inarreglable, lamentablemente. Ahora, es Luis, inarreglable. Sí. a mí me parece que es hora de pensar en algo que el gobierno está manejando, que es, vamos a convivir con el virus. O sea, la etapa de cuarentena a los sopapos debe ser sustituida por, veamos cómo convivimos con el virus. Esto está pensando el gobierno, ¿no? Exactamente, a mí me sorprendió cuando me lo contaron, cuando lo escuché de boca de un importante funcionario del Ministerio de Salud de la Nación. Hablan de una etapa de convivencia, así textual, una etapa de convivencia con el virus. Estamos en el peor momento de casos, peor momento de muertos hasta ahora. Me dicen, no hay cambios por ahora en la cuarentena, lo que se plantea es justamente la imposibilidad de, después de 150 días, de plantearle a la gente una cuarentena estricta cuando todavía no están colapsadas las guardias de terapia intensiva, tampoco los hospitales.
El factor tiempo, obviamente, el comportamiento social, van a seguir haciendo hincapié en la conducta, en el tema del distanciamiento, en el tema de para que vos puedas seguir yendo a trabajar, te puedas seguir llegando al trabajo, vas a tener que cumplir con lo que te estamos diciendo, no juntadas. Los 2 metros, el barbijo, lavarse las manos. Las juntadas va a estar, yo creo que se va a endurecer el tema con las juntadas, me parece que el gobierno está pensando de qué manera dar un golpe de efecto porque se siguen haciendo las juntadas, Luis. No existe la pospandemia, no existe la pospandemia. No, o sea, convivamos con este tema. ¿Sentís, Luis, que este es el modo de empezar a internalizar de que no hay no hay forma de pedirte quédate adentro, no hagas tal cosa, decir, bueno, tomemos los recaudos para saber que el virus está entre nosotros y tenemos que convivir así? Mira, yo eso lo dije hace como 3 meses como morada, que íbamos a estar en diciembre con el barbijo y va a terminar siendo realidad. Lo dije, te digo sinceramente, hoy lo dijo Goya. Hace como un mes y medio o 2 atrás, también en un programa, en el tuyo, dije, mira, yo ya estuve hablando con mi mujer que vamos a tener que convivir con el virus. Pongámosle que en septiembre estemos bien, empecemos a mejorar y bajemos, pero bajaremos a 1000 contagios por día. A 1500, quedaremos con ese piso, que eso solo ya nos va a cambiar todos los hábitos de vida, no podemos volver a lo que es lo que está pasando en muchos lugares de Europa. Y como nosotros tenemos muchos barrios vulnerables, en una ciudad como esta de 15 millones de habitantes, la cantidad de barrios vulnerables y millones de habitantes son muchos, hasta que eso termine drenando por ahí, va a ser una pelea muy dura y sostenida. Por lo tanto, tenemos que pensar en una readaptación de todo nuestro sistema de vida por 3, 4 meses probablemente. Luis, gracias como siempre. Un placer como siempre. Abrazo. Hasta Luis Cámara, que integra el comité de expertos. Digo, mostrando un poco, me parece que es bueno enmarcarlo en la cuestión política, lo que estamos viendo, esta grieta que hay entre la ciudad y la nación, la cuestión estrictamente sanitaria y la cuestión política, que yo creo que está muy potente y que tiene, por ejemplo, ahora como escenario, Javier, la cuestión de la justicia, que se sintió afectada con la presentación del proyecto y que ahora la justicia dice, ojo que yo tengo varias cosas para mostrarles. Mira, en las últimas horas se dieron algunos hechos judiciales, más allá de esto que marcaba la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Se dieron en las últimas 48 horas 2 acordadas de la Cámara del Crimen porteña por un lado y la Cámara Civil y Comercial Federal por el otro, en donde plantean su oposición, su crítica a que se avance con la reforma judicial. Por más que hubo gente que la interpretó como que las declaraban inconstitucional, no, es una acordada, están planteando. Es bueno aclarar que es una acordada, ¿no? Porque la acordada, ustedes saben que los jueces emiten sentencias. Sin embargo, en los tribunales colegiados, donde hay varios miembros, se emiten acordadas que es una suerte de homogeneizar algunas cuestiones. En algunos casos de jurisprudencia y en otros en decisiones administrativas que son muy importantes. Estamos hablando de esto, de este tipo de acordadas, ¿no? El otro hecho es que los 2 camaristas que mencionábamos antes por el tuit de Cristina, uno está ahí, Bruglia, el otro es Bertuzzi, fueron 2 camaristas del Tribunal Federal, uno de ellos condenó a Amado Vudú sabiendo que iba a ir después de camarista, presentaron sendos amparos para que justamente el Senado, la justicia, no permita que el Senado investigue otra vez cómo los trasladaron, que es un dictamen del Consejo de la Magistratura. Ojo, porque si la justicia le da la razón al amparo, se van a venir detrás todos los jueces que fueron observados por el Consejo de la Magistratura. Que es un poco más, un poco menos que decir, ¿vieron esto que ustedes creen que anunciaron con bombos y platillos? Bueno. Mirá la defensa que tenemos. Y ojo con este tema, que es la perlita hoy. Del IA. La Corte Suprema hoy rechazó los 2 recursos extraordinarios de la defensa de Luis Delía para evitar la condena por la famosa toma de la comisaría. Creo que hay gente que no se acuerda que en la Argentina hubo momentos donde se pudo tomar comisarías y no pasaba nada. Nadie iba en cana. Efectivamente. ¿Qué sabemos del estado de salud de Delía? Está con en la casa. internación domiciliaria. Está en la casa, exactamente. Con COVID. No tiene que volver a estar preso, pero en los tribunales se olió el tema del rechazo del recurso al rechazo posible de varios recursos extraordinarios que hay en la Corte. Te muestro algo para varios de Cristina Fernández de Kirchner sobre procesos judiciales que ella está viviendo con
la ruta del dinero K, con vialidad, etcétera, etcétera. Ninguno está en la corte hoy de ella, ¿no? Y Sí el hay que de sí debido. está en la corte es el de Amado Vudú. Exactamente. Ahora, Julio, digo, este ir y venir de la justicia, que como usted decía, hay que reformarla, evidentemente es el último poder que tiene en algunos casos resabios monárquicos. Esto corre por mi estricta cuenta. Yo creo que en la justicia todavía hay algunos que se sienten tributarios de los reyes absolutos, que no deben dar cuenta de sus actos, no tienen privilegios que otras personas no tienen. Pero acá hay un ruido me parece, más de intención, de venganza o de restitución de lo que el kirchnerismo más duro cree fue una injusticia contra ellos, que este intento de transparentar. Es falta de grandeza, porque ellos podrían lograr un efecto distinto si se pusieran por encima de esta agresividad de que me voy a vengar si llego. O hay una opción argentina que se ponga por encima de Cristina y de Macri y hacemos un país, o seguimos en crecimiento de la pobreza, que es la única justicia que tenemos que reformular, que es la distributiva. Me parece que ese es el gran tema de los argentinos, que no nos da vergüenza, que no nos conmueve, que no nos invita. Solo si nos unimos podemos volver a ser una nación. En estas trincheras sirve y sigue siendo la derrota de unos y otros. Digamos, ahora vamos a hablar con Sergio Massa, que es el presidente de la Cámara de Diputados, que tuvo una actuación muy preponderante, por ejemplo, el tema de la deuda. Es un hombre que hace política. A Alberto Fernández algunos le achacan no hacer política. Bueno, Massa es una de las personas que hace política, que habla, que conversa, que trata de acercar. ¿Ve que por ahí puede ser un canal como para generar este acuerdo que usted decía? El canal es aquel que plantee la unidad nacional. Punto. Si lo plantea Massa, Bernie, quien fuere, Alberto. Pero además tiene que venir de los dos lados, ¿eh? Puede ser Negri, digamos. O damos un salto y volvemos a ser una sociedad, o somos dos tribunas de imbéciles enfrentados por la pequeñez, en donde nadie va a vencer. En la fractura no hay ganador. Eso está cerrado, ya lo sabemos. Un placer verlo, como siempre. Gracias, Julio. También hay otra interna clara. Acá me van a decir que no, pero digo que es Bernie Frederick, que es la justicia, Rosario. Totalmente. Bernie Frederick, ¿cómo se va a resolver esta interna? Bueno, se va a resolver institucionalmente. ¿Por qué? Porque se va a ¿Qué crear... viene a ser resolver institucionalmente? Bueno, se va a crear lindo. una Qué lindo. agencia federal de seguridad metropolitana. O sea, una agencia tripartita se tiene que crear por ley. Es un proyecto que va a presentar el oficialismo. ¿Cómo se va a llamar, che? ¿Agencia Federal? Agencia Federal de Seguridad Metropolitana. Se lo podemos preguntar después cuando esté Sergio Massa, porque lo habló ya con Sabina Frederick. Este proyecto se tiene que crear por ley. El objetivo, ¿cuál es? Que sea un ente tripartito que lo compongan la nación, la ciudad y la provincia, que termine justamente con estas internas entre Bernie, entre Frederick, no solamente entre ellos dos, sino las peleas de Cristina con la policía de la ciudad, y que se pueda resolver justamente la seguridad de la ciudad. ¿Ninguno de los dos se va? ¿Ni Frederick ni Bernie? Ninguno de los dos se va por ahora. O sea, hay Viste que que ver todos qué los días, pasa. yo no sé si a ustedes les pasa, pero todos los Sí, días todos los surge, días. se va la ministra de la Nación, se va el ministro de la provincia, La se va. que está menos apadrinada, sin dudas, es Frederick. Sabina Frederick. O sea, Estamos Sergio solos. Berni tiene todavía el aval de Cristina Kirchner. Hay que ver qué pasa con Sabina Frederick. Y que, bueno, tenemos una agencia federal que tiende a terminar con estos ruidos y las peleas históricas, y se va a crear con este ente tripartito que va a terminar con... ¿Y qué va a haber? Un director que se va a cambiar igualmente que otros organismos tripartitos que existen en la provincia y en la ciudad, que también participa la nación. Un director que va a poder cambiar anualmente o cada 2 años, hay que ver cómo se termina de definir el proyecto, y obviamente con jefes policiales que van a depender de ellos, y obviamente coordinando también lo que van a ser las fuerzas de seguridad, que es la principal problema entre Frederick y Bernie, Claro, ¿no? no es que se crea una nueva fuerza. No se va a crear una nueva fuerza. Nada, sino que lo que se Van hace a es coordinar, entrar, claro, van a coordinar coordinación, justamente que es lo que se que es lo que necesita, falta. claro. Bueno, hay un último momento de Paulino. ¿Qué pasó con el presupuesto de la provincia de Buenos Aires? Acaba de empezar la sesión en la Cámara de Senadores, después de la media sanción de la Cámara de Diputados de la provincia. Hubo fumata de la Pipa de la Paz. Julio Garro, Miguel Fernández, intendente de Trenquelauque, nombre del radicalismo. Diego Valenzuela, el intendente de 3 de febrero. Estuvo Pablo López, el ministro de Economía de Kicillof. Estuvo Federico Termín, el presidente de la Cámara de Diputados. Allí también estuvieron
Piñanelli, que es el presidente del Frente de Todos en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, dirigente de La Matanza. Y, por cierto, Juan Pablo de Jesús, que estuvo muy activo, que habló tras el encuentro esta mañana, donde se terminó de pulir el detalle de la ley para que Kicillof salga a buscar plata, 500 millones de dólares, con asignación específica, más la posibilidad de reasignar 130 millones de dólares que no están utilizando en el río Colorado, en la cuenca del río Colorado. Y además los intendentes se llevaron la promesa de 1.500 millones de pesos ahora, 1.500 millones de pesos el mes que viene, para pagar gastos extras por la cuestión del COVID. El martes hay una reunión con el ministro de Infraestructura, Agustín Simone, donde van a trabajar intendentes con la provincia de Buenos Aires en todo lo que tiene que ver con el Fondo de Infraestructura Municipal para darle continuidad a todo eso. Bueno. ¿Sabés quién trabajó mucho esto? Massa. Con Máximo Kirchner y Cristian Ritondo. Bueno, Si no, me voy a hablar con Massa, pero me hace falta echarle la culpa a alguno de los de la mesa por alguna de las preguntas que le voy a hacer, muy cortitas. ¿El impuesto a los ricos qué pasa? El impuesto a los ricos se va a esconder en una reforma tributaria, no va a entrar en discusión. ¿No entra el proyecto solo? Lo estamos escuchando desde abril, que está el proyecto, Sí. no lo conocemos, proyecto de Carlos Heller y Máximo Kirchner. Le dio el aval a Alberto Fernández. Se va a esconder, entre comillas, una reforma tributaria porque no tiene los votos hoy para que se apruebe O sea, solo. sale un gran proyecto de reforma y por ahí en el medio va... Fin de año, Bien. Y la otra, ¿qué de la vida Marcos Peña? Marcos Peña y Nicolás Dujovne, que reapareció ayer en un Zoom, están asesorando vía Zoom, también vieron la oportunidad en el exterior, a empresarios extranjeros, asesorando en materia económica y Peña en materia política. De vuelta, voy a usar un resaltador amarillo. Dólares, Voy a en usar dólares. un resaltador amarillo como le gusta a alguien de esta Qué mesa. lindo. ¿Me decís exactamente a qué se dedica Marcos Peña? Marcos Peña tiene nuevo trabajo, alejado de la política, vía Zoom está asesorando junto a Nicolás Dujovne a empresarios extranjeros. Dujovne en materia económica, Peña en materia política. Gracias, señores. Presidente de la Cámara de Diputados, ¿cómo le va? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Lo contratás a Marcos Peña para que te asesore? Es culpa de Ortelli. La verdad es que yo creo que hay gente para todo, ¿no? Hay gente para todo. Pero no, probablemente contratás. no lo tendría en mi equipo, ¿no? Recién hablamos del tema de la seguridad. Y yo creo que vos fuiste uno de los pocos que entendió que había que tomar la seguridad como discurso de campaña hace mucho tiempo, como realización de campaña en tu gestión como intendente. Para mí es un tema central. Yo siento que el progresismo cree que la seguridad es una cuestión de la derecha. ¿Hay más o menos delitos y la culpa es de la televisión? No, la inseguridad es un dato objetivo de la realidad, no es una sensación. Y el aumento de la inseguridad es producto de muchas razones, algunas que tienen que ver con la logística, con la operativa, de otras que tienen que ver con la justicia. Recién los escuchaba hablar del tema reforma judicial y justicia. Creo que justicia y seguridad inexorablemente van de la mano. También tiene que ver con la necesidad de que lo tomemos definitivamente como política de Estado. Yo digo, hay aumento de la inseguridad. Yo creo, sí, claramente, y creo que además, digamos, es un dato objetivo y que cuando la sociedad reclama, la política no tiene que echarle la culpa ni a los medios ni a la otra política, tiene que resolver el problema. Nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar y no tenemos que dedicarnos a quejarnos o a echar culpas, sino a resolver los problemas. Acá sentado Sergio Berni dijo, nos espera un septiembre bravo, muy bravo en cuanto a delitos. Hay delincuentes nuevos, desorganizados, delincuentes desesperados. Grabois dijo, si no hay una política de contención va a haber toma de tierras, que las está viendo. ¿Te imaginás un septiembre heavy en materia de inseguridad? Yo imagino que en los próximos días lo que va a haber es una acción del gobierno nacional, del presidente, de los ministros alrededor de este tema, enfocado en 3 ejes. El primero que tiene que ver con el aumento en la prevención, equipamiento y logística con los municipios, con la provincia y con la ciudad. El delito hoy no es un problema solo del Gran Buenos Aires, es un problema de Ciudad y Gran Buenos Aires. Efectivamente, tal como contó o anticipó ayer, estoy trabajando, soy el que más está impulsando una agencia metropolitana de seguridad, básicamente porque la pandemia lo que desnudó es que hay problemas que son de la metrópoli, los del transporte, los de la seguridad, los de la salud. Son temas que no podemos mirar pensando que la General Paz
es una gran fosa que divide la realidad de un lado y del otro. Es una región. Ni Larreta, ni los intendentes, Sí. ni Kicillof pueden mirar la realidad propia sin mirar lo que le pasa al vecino, porque vivimos en una gran urbe. Entonces, ni la ciudad puede desatender lo que pasa en el conurbano, ni el conurbano puede desatender lo que pasa en la ciudad y trabajar de manera integrada. Creo que en ese sentido la lucha contra la inseguridad, la lucha contra el narcotráfico, el control de tierras, el control de bandas armadas, es una tarea de inteligencia criminal que requiere fuerzas federales de seguridad y trabajo de prevención de la policía de la ciudad y la policía de la provincia de Buenos Aires, más una cuestión a la que hay que seguir apostando, y no lo digo desde... Sí. Yo a veces parece que soy reiterativo o lo hago desde una cuestión de autopromoción, pero con 2000 cámaras, con un sistema de botón de pánico, con un sistema de geolocalización y georreferenciamiento de los patrullajes y de los vecinos, yo en Tigre bajé 90% Está del claro. delito. Sí, Entonces, sí. lo digo con mucho respeto y con mucha humildad, lo digo desde un resultado concreto. Está claro. Vos hablaste, los otros días hablamos en la radio y dijiste, y me sorprendió gratamente, no hay que aumentar el número de los ministros de la Corte. No, si ya nos cuesta poner de acuerdo a 5, imagínate a 9. Ahora, esto va en franca contradicción con un sector del gobierno que vos integrás. Yo ahí no estoy de acuerdo. Yo creo que hay como una idea de decir, esta reforma es para tal cosa, esta reforma es para tal otra. Y yo te quiero ahí hacer una pregunta. Me quiero poner por un ratito, no como entrevistado, sino como entrevistador. ¿Vos creés que la justicia no le debe respuestas a la sociedad argentina? Sí, solo sí. ¿Vos no creés que la justicia también tiene que rendir cuentas? Lo acabo de decir, sí, solo sí. ¿Vos no creés que hoy tenemos desproporcionado, mal distribuido desde el punto de vista federal, Sí. el sistema de justicia federal? ¿Puedo sumarte una pregunta? Sí. ¿Vos no creés que integrás un gobierno que en la anterior gestión tuvo la ley de subrogancias, quiso tirar a Fayt por la ventana, metáfora por las dudas, ¿no? Que hubo un intento de la anterior gestión que integraba Cristina Fernández de atropellar a la justicia que osó investigarla? Sí, hoy el presidente es Alberto Fernández. Profesor de Derecho, recibido abogado en el año 84, 83, 84, que tiene además, si querés, mucho de heredado o de aprendido, de incorporado a lo largo de su carrera, de hombres del derecho, digamos, prestigiosos, como el Bebe Rigui, y que creo que de verdad, genuinamente, y lo planteó en la campaña, y lo planteó, y estuve con él 20 minutos antes de la presentación. Nunca lo vi nervioso, Alberto, antes de la presentación de una propuesta. El día anterior trabajó hasta las 2 de la mañana revisando cada punto de su discurso. ¿Puedo decir que Alberto no tiene intención de aumentar el número de No, Alberto tiene de verdad la sana intención de que lo que enseña en las aulas lo pueda ver en funcionamiento en términos del derecho. ¿Cómo lo entiendo? Hoy habrás visto la sucesión de tweets de la vicepresidenta. Primero, el presidente está claro, es Alberto Fernández. ¿Qué rol cumple la vicepresidenta? La que cumplimos cada uno del resto de los que somos parte del gobierno, ayudar, acompañar, dar nuestra opinión. Cuando tenemos una opinión crítica, polemizar, no está mal. ¿Por qué está mal que planteemos opinión, que tengamos puntos disidentes o puntos que tengan que ver con el funcionamiento del sistema democrático? Digo, vos decís, ¿Qué es lo que molesta de eso, Luis? no, pero a mí yo trato de entender cuál es el gobierno. Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, dice Venezuela es una dictadura. ¿Digo bien? Sí. La vicepresidenta dice que no. Bueno, yo miro esta mesa y veo que en muchos temas la mayoría opinan distintos. Y todas las Son noches, periodistas. todas las noches hacen un único programa, ¿sí? Y le ofrecen a la sociedad, digamos, una idea, digamos, opiniones, y después, cuando vos, que sos el conductor, tomás la decisión, van para el lado que vos tomás la decisión. ¿Por qué no podemos caminar con unidad en la diversidad? Concordia, como lo llama el Papa Francisco dentro del Frente de Todos. ¿Por qué cuando Carrió cuestionaba a Macri era sano y cuando yo planteo una diferencia con Alberto o con Cristina es enfermizo, es... No, pero no es mi caso. Yo creo que cuando Carrió hacía exactamente lo mismo. Digo, me parece que tenemos que aprender que en el mundo hoy
no existen los partidos hegemónicos. Existen coaliciones que representan ideas comunes respecto de rumbo de país y después que representan en algunos nichos cuestiones diferenciadas que se discuten. Está claro. Es sano. Es recontra sano, pero digo, Mirá, ustedes los peronistas son raros. Tenía que hacer el comentario, Gorila. Ustedes los peronistas son raros. Para que me quede yo claro... creo que en el fondo sos muy peronista y que el problema es que no querés reconocerlo. Pero digo, para que lo entienda con las categorías de ustedes, ¿el gobierno de Alberto es kirchnerista? El gobierno de Alberto es peronista y el presidente es Alberto Fernández y tiene miradas de distintos sectores del peronismo, de los gobernadores, de una organización como la Cámpora, de las agrupaciones kirchneristas, del Frente Renovador, del Partido Comunista Revolucionario, si querés sigo, del partido de Martín Sabatella, digo, hay una diversidad enorme. Y yo te diría, si aprendemos que se puede convivir con unidad en la diversidad, eso va a ayudar a la riqueza en términos de idea del gobierno y al éxito. Está claro. Hablemos de temas bien concretos. Se suspendió, por las razones de obvio conocimiento, la movilidad jubilatoria. ¿Va a volver alguna vez por ley? Que no sea el precio. Va a volver. Va a volver la movilidad jubilatoria. Seguramente entre septiembre y diciembre la comisión que está armada entre el Ejecutivo y el Congreso emita dictamen para que a partir del año que viene podamos tener el índice funcionando normalmente. Yo personalmente ahí tengo una opinión que tiene que ver con que fui el autor de la fórmula anterior, ¿no? Que establecía un cuidado de las cuentas públicas, pero una mejora permanente de las jubilaciones a partir de la evolución de los salarios. El aprendizaje de mirarla en retrospectiva, te diría, me pone en la obligación de plantear que hay dos cosas adicionales que cuidar. Es decir, las jubilaciones tienen que crecer cuando crecen los salarios y la recaudación, sí. ¿Tienen que tener alguna cláusula que dispare protección cuando se dispara la inflación? Sí. Porque eso es algo que en la fórmula anterior no estaba previsto. Y una adicional, cuando hay buen crecimiento del Estado, tendríamos que aprovechar para mejorar las jubilaciones mínimas, digamos, en un proporcional diferencial, para mejorar el ingreso de los jubilados de más bajos ingresos. Sí. O sea, va a haber esa es por lo menos la mirada que yo tengo hoy. Obviamente lo está discutiendo una comisión. No quiero condicionar la opinión de la comisión, pero desde ya, si vos me preguntás cuál es la mejor herramienta para darle a los jubilados una mejora permanente, sustentable, o sea que el Estado la pueda pagar, tiene que tener, digamos, la vieja fórmula, más esto, un disparador cuidando el procedimiento, digamos, cuando hay inflación, y un disparador por la positiva, dándole una cláusula de adicionales, sobre todo a los de la mínima, cuando hay mejora en la economía, porque si no lo que termina pasando es que a veces crecimiento sin mejora de salarios, con una recaudación, digamos, que proporcionalmente pesa menos que salarios, no termina impactando en el bolsillo del jubilado. O sea, para los jubilados que sí, va a volver la ley de movilidad para que no sea la discreción de... Recién ayer dijo que van a esconder... ¿Sale o no sale el proyecto del impuesto para los ricos? Lo primero, no se esconde una medida así, ¿no? La Argentina necesita una reforma tributaria, Luis. Hoy, alguien que tiene un plan social, alguien que cobra la asignación universal, paga en términos de ingreso más impuestos que alguien que es director de una compañía o que un juez. Recién hablábamos de los jueces, ¿no? Digamos, en términos de un trabajador de este canal, paga más en términos de su ingreso de impuestos que un juez. Ridículo. Absolutamente. Entonces, Argentina se merece una reforma tributaria. Simplificando la vida de las pymes, de los comercios. Hablaba el otro día con un grupo de pymes, pues tomamos la decisión de suspender los concursos y las quiebras, planteando por ley la suspensión de plazos hasta marzo del año que viene, porque entendemos que la pandemia cortó la cadena de pagos y eso no puede generar que el sueño, que el trabajo, que el proyecto de 20 años de una familia, de una empresa, de un grupo de personas, se desvanezca por un fenómeno, digamos, biológico como el que estamos viviendo, ¿no? Como una pandemia. Te digo, ¿va a salir, para vos es un buen impuesto, el impuesto a la riqueza? Creo que es clave. La única, no es un impuesto, es la contribución extraordinaria para la riqueza. Es un aporte solidario extraordinario. Eso. Creo que es importante, y yo a diferencia de lo que planteó tu colega, creo que no se trata de esconder, sino de mostrar una integralidad. Porque si no dicen, el gobierno toma medidas aisladas. Entonces,
vamos a un sistema, a un cambio en el sistema tributario, vamos a una simplificación de impuestos para la pyme, para el comercio, para el autónomo, y además vamos a un esquema en el cual seamos más progresivos, más justos. Pero digo, ¿es justo Que el impuesto a la contribución para la riqueza? ¿Para vos es que un el- buen impuesto? Es un aporte extraordinario, no es un impuesto. Es verdad, es Y una es con- absolutamente distinto. Una cosa es que yo te diga, mira, esta vez te pido que hagas un esfuerzo, y otra cosa distinta es que te Y diga, además. digamos, de ahora en más. Entonces, me parece que en un país que tiene un gobierno que ha invertido en la pandemia 2 billones de pesos por la pandemia, 2 millones de millones, para la asignación universal reforzada, para la tarjeta alimentaria reforzada, para el refuerzo de las jubilaciones, para que 2.700.000 trabajadores estén cobrando el complemento de su salario, para que 340.000 pymes puedan acceder, digamos, a crédito con tasa subsidiada, el IFE para 9 millones de personas. Me parece que ese esfuerzo es un esfuerzo extraordinario que ha hecho el gobierno, que te diría, y es uno de los grandes reproches y autorreproches que permanentemente agua dentro del gobierno. Se hicieron tantas cosas en la pandemia, con tanto impacto en términos de salvar al que tenía la pyme, salvar al que tenía un Pero no se trabajo. salvó, Sergio, por las dudas, quiero decir. No. De 10.000 pesos. de tirarle una balsa. No, por eso, de tirarle una balsa mientras termina la tormenta. Y me parece que no terminamos de contarlo bien y ponerlo en una secuencia. Pero sin duda, pero yo te digo, hoy cumplimos 140 días de cuarentena. Sí. Probablemente la más extensa del planeta. No con ánimo de crítica ni decir yo soy víbora, tengo el diario de mañana y sé qué decirte. ¿No es mucho 100 días de cuarentena? ¿No es mucho 7.500 infectados y 150 muertos en un día? Sí, pero siguieron subiendo. Ayer por Beirut, murieron 80 personas en Beirut, todos los canales en cadena. Los 150 muertos de hoy en la Argentina pareciera que no tienen nombre, no tienen historias familiares. Los 4.000 y pico de muertos pareciera que no tienen nombre y apellido, no hay historia familiar detrás. Pareciera que nos impermeabilizamos frente a la muerte. Pero vos no entendés al tipo que dice, no es que yo quiero romper la cuarentena. Pero- no digo los gansos estos que van ¿Cómo no a lo los voy a bares, entender, a los Luis? bares. ¿Cómo no lo voy a entender? Digo, gente que, Yo vi llorar a mi papá en un Zoom. Mi viejo tiene más de 80 años. Lo vi llorar porque lo ve a su nieto en Zoom, porque no nos puede ver a nosotros. ¿Sabés lo que es que mi hija deje la bolsita en la puerta de la casa de su abuela y se vaya y la salude de lejos? Nosotros somos tanos, somos abraceros, ¿entendés? Somos cariñosos. ¿Sabés lo que es? ¿Cómo no me va a conmover? ¿Cómo no me va a conmover no ver a mi suegra, a mi suegro, hace casi 5 meses? entonces me explicás el último decreto que dijo, si te recibís en tu casa a tu hijo que es el nieto de tu padre y demás, 205 y 259 del Código Penal. ¿Es el modo de tirarte por la cabeza al Código Penal? Me parece que es un mensaje. El mensaje del presidente es: sigan cumpliendo la cuarentena, sigan cuidándose, sigan aislándose, porque cada uno de nosotros somos vehículo del virus. Estamos librando una guerra contra balas invisibles de origen desconocido. Y perdemos vidas todos los días. Y te vuelvo a repetir, pareciera que nos... como que tuviéramos una coraza, Sí, que ¿no? son 150 muertos, bueno, ya Un está. forma número, a parte. ver, ¿cuál es el número de hoy? ¿Cuánto vale el dólar? ¿Cuántos muertos tenemos? ¿Naturalizamos la muerte? Pensando en esto, digamos, vos tenés claro, lo dijo Culfas, nos lo dijo Y Culfas. te quiero aclarar una Sí. cosa, que tengamos la pandemia, que tengamos, digamos, la emergencia sanitaria, no significa que no tengamos la obligación de cargarnos al hombro la situación económica Está claro. y de sacar a la Argentina de la situación Bueno, en la que vivimos. hablemos de algunas cuestiones. Digo, hay que hablar, por ejemplo, de temas que nos hablan. Educación. Paradel dijo, hasta que no vuelva la vacuna, no se vuelve a clases. ¿Cómo te cae eso? A mí me parece que la decisión no la toma Baradel, la van a tomar las autoridades sanitarias y educativas. Él puede dar una opinión, la respeto. Hay muchos dirigentes, debe haber más de 300 dirigentes sindicales de la educación en la Argentina. Por ahí él es el más conocido. Pero la decisión la toman las autoridades educativas. Culfas dijo, es la peor crisis de la historia económica argentina.
obviamente tenemos la peor pandemia de la historia semejante, hay cantidad de pymes hechas bolsas que no se levantan más, laburantes que no tienen más laburo y demás. ¿Cuál es el plan para esa gente? Bueno, a ver, primero, que no se levantan más, no, vamos a tratar de, digamos, hemos tejido una red, la moratoria ayuda a que, digamos, no esté el Estado después, digamos, encima que te caíste, extorsionándote para que le pagues. La ley que suspende ejecuciones, concursos y quiebras, básicamente lo que pretende es que tu caída, digamos, en la cadena de pago no signifique la caída de tu empresa. La suspensión de despidos tiende también, digamos, a vehiculizar o a proteger al trabajador en términos de que no se caiga la pyme y no se caiga él. Protegimos a la pyme y protegimos al trabajador. La salida tiene, digamos, desde el punto de vista de los principios económicos, 5 o 6 valores. Uno que tiene que ver con el equilibrio fiscal a partir del año que viene, otro que tiene que ver con el superávit comercial, que tiene que ver con que Argentina venda trabajo al mundo, que su balanza dé positiva, que tengamos un tipo de cambio competitivo, que tengamos además una capacidad de acumulación de reservas para salir del estrangulamiento de sobreendeudamiento en el que nos dejó el gobierno anterior, porque a la pandemia sanitaria que vivimos hoy hay que ponerle previamente la pandemia económica heredada de Macri. Si no, pareciera que la historia empieza el día que... El 19 de marzo. Y no es así. Total. Te puedo dar una tarea para lograr, porque dijiste cosas que son importantes. Moratoria, suspensión de quiebras y concursos, IFE, etcétera, etcétera. Una de las medidas, la verdad que a mí me sorprendió, por ahí estoy mal informado. Una de las medidas que se tomó fue que todos los vencimientos de tarjeta de crédito se postergaban de abril a agosto. Ahora, están llegando los vencimientos, con el 43% de interés, como si no hubiera pasado nada, con una solidaridad de los bancos fenomenal. O sea, te digo, si vos estás en casa vas a empezar a recibir los resúmenes de tarjeta con el 43% de interés. Gente que no labura. ¿No hay modo de parar eso? Sí, vos fíjate que estamos... Vos fíjate cuál es la diferencia entre la reacción del Estado y la reacción del sistema financiero, ¿no? El Estado, por ejemplo, en todo lo que es crédito de jubilados, Sí. dijo plancho y además le doy plazo mucho más largo. Los bancos, digamos, siguen actuando con la misma poca solidaridad con la que actuaron en el Corralito, por ejemplo, ¿no? Y en realidad tiene que ver con una mirada, yo te diría, en la que cada vez que vos sabés que planteé la discusión sobre la renta financiera y me decían no te metas, y de hecho muchos actores del sistema económico decían es poco confiable, le quiere cobrar a la renta financiera. Vos fíjate, bajaste el impuesto a la renta financiera a fin de año en la Ley de Solidaridad Productiva y la reacción es que igual te cobran, digamos, el recargo en medio de una pandemia. ¿No hacen nada? No entienden otro lenguaje que el que los regulemos, los sancionemos. Sí, garrote. Entonces, ahora, con la misma vehemencia con la que estamos trabajando para la semana que viene en alquileres comerciales y en la emergencia turística, digamos, vamos a poner en la agenda el tema de tarjeta de crédito que lo ha planteado un diputado mendocino, José Luis Ramón. Ramón, de la cosa Del democrática, Partido Interbloque Democrático, Federal. del Bloque Federal. O sea que para aquellos que hoy están pagando con el 43%, es probable que haya un tratamiento... Vamos a trabajar, no quiero prometer nada, vamos a trabajar para que la solución sea jurídica y no digan no, es inconstitucional. Viste que, digamos, recién sobre una ley que no se trató ya hay amparos. Sí. Viste, son amparos preventivos. Son los jueces que dicen por la duda... Digo, tratemos de que no haya amparos preventivos también sobre esta ley para defender a los que tienen tarjeta de crédito y están en su casa, ¿no? Digo, yo no voy a defender los amparos preventivos porque la corporación con resabios monárquicos que es la justicia, y sé que me enojo con todos los jueces, es injusta la generalización, pero digo... Yo estoy de acuerdo con vos que es injusta, ¿eh? Porque hay muchos jueces que trabajan bien. Muy. Ahora, lo que digo es, ¿cómo hacemos para distinguir al que trabaja bien del que trabaja mal? Tenemos que tener un tablero de control. Tenemos que medir tiempos procesales, atención al ciudadano en el juzgado, cómo se conecta tiempo con de la respuesta. sociedad, como vos acá. Hay jueces federales, ¿no? Porque uno mira PI. Hay jueces federales en el área metropolitana, en el conurbano, que esperan 3, 4 días para darle
la posibilidad de acceso a la defensa a un acusado. ¿Qué te pasa cuando escuchás el proyecto para garantizar primero la revancha de Cristina y garantizar la impunidad de Cristina? No, yo la verdad es que como conozco en el origen y conozco cómo trabajó Alberto a lo largo de estos meses alrededor de este tema, digamos, no entro en ese... Pero digo, hoy viste los tuits de Cristina. Macri es el más impune, los jueces... Bueno, pero la descripción fue una descripción objetiva. Digamos, la corte se llevó puesta la corte menemista con el fallo de Sebel. No nos olvidemos. ¿Vos te acordás? ¿Cómo? La importación, El del contrabando. La importación de autopartes. Sí, claro, porque parece que en la Argentina es como que algunos cargan con todo y a otros les perdonan todo, ¿no? Sí, es cierto. Entonces, Zaffaroni dice, hay que reformar la Constitución y los periodistas son los que inventan... Lo dice Gil Domínguez y, digamos, pasa, ¿no? No, pero Gil Y te Domínguez, aclaro, Gil Domínguez es un tipo de una calidad profesional. por eso, pero Gil Domínguez, vos fíjate, el zafaronista de la comisión de esta reforma dijo la Corte tiene que seguir en 5. Y el radical, Gil Domínguez, dijo 9. ¿Cómo te cayó lo de Zaffaroni? Que, digamos, hay que reformar la Constitución. No. La Constitución hay que cumplirla. Lo primero que hay que hacer es cumplirla. En todo caso, lo que tenemos que ver es cuáles son las leyes que reglamentan la Constitución que tenemos que mejorar. Y esa es una tarea nuestra. No es proyecto, y es una agenda nuestra. El presidente de la Cámara de Diputados no tiene un proyecto de reformar para la nada. Constitución. El gobierno de Alberto Fernández tiene proyecto de reformar la Constitución. No, para nada. Para nada. O sea que son así como... Son opiniones. Y está bueno que la gente opine y dé su mirada. Yo no... Simplemente te digo, no está en la agenda del gobierno. Para cerrar lo de la Corte, esta Corte, Rosenkrantz, Rosati, Lorenzetti, Hayton y Maqueda, ¿garantiza independencia del Poder Judicial? Yo tengo una sola cosa que sí, digamos, si no la digo no soy genuino. A mí lo que me preocupa es que hay una cosa de origen que nunca terminamos de discutir porque fue al principio de un gobierno, que es que hay 2 de los jueces que arrancan por decreto. Y eso después se corrigió el proceso, ¿no? Que son Rosati y la verdad es que yo no tengo un prejuicio, una mala opinión o una opinión encontrada respecto de la capacidad y el prestigio de los juristas que están al frente de la Corte. Lo que sí creo es que los 3 poderes tenemos que encontrar mecanismos de diálogo para garantizarle política de Estado a los argentinos. Porque si no, digamos, si el Poder Legislativo tira para un lado, el Poder Ejecutivo para el otro y el Poder Judicial para el otro, el pueblo vive como Tupac Amaru, digamos, tironeado de todos lados, cada vez con peor calidad de vida. ¿Ves alguna, lo escuché a Trump los otros días, ¿no? Salvemos distancia, pero ¿ves alguna posibilidad de suspender, modificar las PASO del año que viene? Mira, es un tema que se debatió ahí en el Congreso, no abiertamente, sino como charla política. Pero en todo caso, cualquier modificación tiene que ser en acuerdo de todas las fuerzas políticas. ¿Y vos qué ves? Convendría, para mí me parece que las PASO como están, te doy una opinión no corresponde, pero digo, son una interna que no se cumple, porque la gran mayoría... ¿Tiene sentido seguir con las PASO? Me parece que hay que encontrar primero un cambio en los tiempos entre una y otra elección si seguimos con las PASO. Segundo, el tema de la obligatoriedad, si hay un solo candidato en los partidos y el gasto que representa. Digo, es una discusión. No quiero anteponer opinión, Luis, porque si no, la discusión o la charla que venimos teniendo en el Parlamento puede verse opacada por mi opinión pública. Contame cómo funciona la mesa chica. No voy a admitir que me digas que no existe esa mesa chica. Es que no hay mesa chica, ni mesa grande, ni nada. Integran Sergio Massa, Máximo Kirchner, Guado de Pedro. Esencial. ¿Cómo funciona esa mesa? No, en realidad lo que hay es una coordinación del trabajo propia del ministro de Interior, presidente de bloque, presidente de la Cámara, porque vos en el Congreso resolvés temas de todos los gobernadores, temas de todos los poderes, temas de todas las fuerzas y lo tenemos que trabajar en equipo. Y trabajamos en equipo y la verdad que trabajamos cómodos. Yo tenía inclusive prejuicios personales previo a construir una relación. Digamos, por ejemplo, no importa, no hagamos con nombre. Máximo. No importa. No, a Máximo lo conocía hace muchos años. No, con otros compañeros, pero no hagamos nombre. Y la verdad es que si uno va bien predispuesto a poner el hombro para sacar la Argentina adelante, para que no le roben la esperanza a los argentinos, para
digamos, volver a poner en marcha la economía en la salida de este desastre que nos toca vivir a nivel mundial, digo, todo lo demás pasa a ser secundario, Luis. Y yo la verdad es que, además estoy yo personalmente, espiritualmente, estoy en una etapa de mi vida en la que me interesa que cada cosa que nos toca resolver la resolvamos bien. ¿Seguís teniendo el sueño de ser presidente? No sé, ¿vos sabés? No te creo. Créeme. No sé. No sé, hoy estoy muy feliz con el rol que me toca ocupar, con la libertad y si querés, el respeto que tanto el presidente, como los ministros, como la vicepresidenta le dan a mi opinión. Así que estoy como tranquilo, ¿no? El Turco Asís, que se sienta ahí los miércoles, dijo, hay algunos candidatos para suceder a Alberto. Uno es Máximo, otro es Sergio Massa. ¿Máximo es presidenciable? Eso te lo tiene que contestar él, yo no lo sé. No, pero digo, vos lo ves, digamos, que yo. Decís, Novarecio presidenciable, no tiene formación, no tiene Yo nada te de voy a esto. decir la verdad, con mucho respeto. Pensar en el 2027, porque en el 2023, si nos va bien, vamos a tratar de seguir con esta dinámica. Que reelija Alberto. No quiero entrar en ese juego. También habrá que ver qué quiere hacer Alberto, ¿no? Pero digo, me parece que pensar en el 2023, ni siquiera en el 2027, es una burla al tipo que está sin laburo, que dejó de hacer la changa, que está encerrado hace 150 días en la casa. Y te digo la verdad, no veo a nadie de la política, ni del gobierno, ni de la oposición, salvo a los que están muy marginales, viste, que viven fuera de la realidad y entonces están todo el día con el Twitter viendo a ver cómo se leen en un portal. No veo a nadie de la política Yo pensando en disiento ese juego. parcialmente, porque tenés razón lo que decís. Me parece que plantear un proyecto personal a 4 años habla también del interés de uno. Yo en lo personal, cuando pensé así, me equivoqué. Así que lo mejor que puedo hacer ahora es disfrutar y cumplir bien la responsabilidad que me toca hoy. Macri se fue a Saint-Tropez. ¿Qué gesto es ese? De desprecio por los argentinos. Macri desprecia a los argentinos. Macri despreció a los argentinos yéndose a Saint-Tropez. ¿Sabes por qué? Porque muchos de los que confiaron en él, en octubre del año pasado, aún para defender sus ideas, lo quisieran ver acá, no tomando solo jugando al golf en Saint-Tropez. Es gol absoluto, gol indiscutido, gol que habrá que recordar, el arreglo de la deuda. Es un primer paso. Yo eso de gritarlo como gol absoluto, indiscutido, dimos un gran primer paso. Ahora viene el fondo, no va a ser fácil. El fondo además tiene que sentarse con la Argentina con una situación incómoda, que es reconocer, como reconocen algunos de sus propios funcionarios, que le dio plata a la Argentina para la reelección de Macri, lo dijo públicamente uno de los funcionarios del Departamento de Estado, y además le dejó a la Argentina 2 vencimientos espantosos, 2 torres, en la curva de programación de deuda te aparecen 2 grandes torres que parecen un límite infranqueable para que la posibilidad de que Argentina pueda crecer. El fondo tiene que reconocer su error frente a la Argentina a la hora de sentarse a la mesa a discutir un nuevo programa de acuerdo. Participaste mucho en la negociación con los acreedores privados. ¿Vas a participar en la negociación del fondo? No, acá, digamos, el liderazgo de toda la discusión de deuda, de las reglas macroeconómicas, de la política económica lo tiene Martín, que además lo hace muy bien y es muy sólido, profesionalmente y además es muy agradable personalmente. Nosotros lo que hacemos es, con las leyes, planteando la apertura de la discusión de deuda, de esto, de lo otro, del presupuesto, de la ampliación del presupuesto en el Congreso y en otros ámbitos. Yo hace 15 años que en todo caso interactúo con actores del mercado financiero, de alguna manera colaborar, ayudar, empujar, porque además el mérito de sacar a la Argentina del default es un primer paso que de alguna manera supera el fracaso de Macri. Bien. Pero el fracaso de Macri lo vamos a superar si los argentinos vuelven a creer que en la Argentina, con su trabajo o con su empresa, pueden crecer. Bueno, ahora con el nuevo horario que tenemos un rato para conversar después de la pausa, así que hago unos compromisos comerciales y seguimos charlando. Para la clase media. Primero, la reforma impositiva. Segundo, un cambio en el sistema de crédito. Vamos a ir a un programa de crédito con tasa
subsidiada para tratar de sostener la capacidad de consumo. Después, obviamente, viene un tema vinculado a dinamizar algunos sectores de la economía. Agroindustria, campo y primer y segundo piso del campo, construcción, comercio y un fuerte cuidado de lo que es el mercado interno. Porque básicamente entendemos que el 70% de nuestra economía depende de que el jubilado, el laburante, estén en el comercio, que el comerciante pueda vender, porque eso genera no solo más del 70% del empleo, sino crecimiento en nuestro Producto Bruto. ¿No hay proyecto Vicentín, otro proyecto Vicentín, no para la empresa Vicentín, para otras en la mira? Vos sabés que en Vicentín quedó claro la buena fe del presidente, ¿no? Porque el presidente dijo, me vinieron a pedir que rescate a Vicentín. Mandé la ley y resulta que los que me pedían que lo rescate me empezaron a acusar de que me quería quedar con la empresa. Me corro. Ahí es donde aparece claramente la buena fe del presidente. Y una cosa que sí me parece injusta. Cuando Macri cometía algún error, que era, digamos, primero era un error, después eran 2, después eran 3, y se empezó a instalar la idea del si pasa, pasa, y volvía para atrás, muchos valoraban la corrección del error. Acá, cuando el presidente dijo, miren, pedí una propuesta superadora, no apareció. Quise resolver este tema, no estuvieron conformes con el mecanismo que propuse, voy para atrás, todos que dijeron, fue para atrás. La verdad es que en eso me parece que al gobierno anterior algunos sectores le tuvieron como mucha más paciencia. A nosotros nos están examinando todos los días. Y te digo la verdad, ese examen estamos dispuestos a pasarlos todos los días sin enojarnos, porque lo único que queremos es devolverle la esperanza a los argentinos de que este país es viable. Gracias por venir, muy amable. No, por favor. Soy Luis Novarecio, estos Animales 2020. Se quedan con Estelita, Jay Mamón y una amiga, pues está Sol Pérez, producción de Jotax. Será hasta mañana.